Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir acompañándonos. Le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, quien nos platicará cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Claudia, gracias por la invitación. Un saludo a ti, a todo el equipo y a tu público allá en casa. Muchas gracias. Los celulares ya es algo que la traemos pegados todos los adultos, yo creo, o la mayoría de las personas. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro? Pues yo creo que los celulares en general son parte de la modernidad, ¿no? El mundo actual difícilmente lo podemos entender sin el uso de estos dispositivos, de los celulares o de los smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes. Quiero destacar que no es que queramos hacer una campaña negativa en cuanto a su uso. Yo creo que por el contrario, ¿no? Los celulares, los smartphones, cuando se usan de manera adecuada, nos facilitan la vida, ¿no? O sea, mejoran la comunicación, nos Claro, permiten incluso hacer transacciones comerciales, operaciones bancarias, nos permiten localizar direcciones, es decir, nos efectivamente, permiten, tienen una serie de beneficios que hace 20 o 30 años pues no teníamos, ¿no? no teníamos. El problema es cuando abusamos del uso de los celulares, porque definitivamente un dispositivo como el celular, bueno, pues tiene luz, tiene sonido, vibra, timbra. Entonces, constantemente va a estar activando nuestros sentidos, ¿verdad? Y desde luego nuestro cerebro. ¿Y esto qué va a hacer? Va a producir una serie de cambios a nivel del cerebro. El cerebro va a liberar una sustancia que se llama cortisol. Ese cortisol es una sustancia que nos permite estar alertas, ¿verdad? Que en otras circunstancias, como por ejemplo cuando vemos un peligro, nos permite hacer ciertas actividades, nos permite pelear o nos permite huir. El problema es que cuando todo el tiempo esto se está activando y esos niveles de cortisol se mantienen altos durante mucho tiempo, ese exceso de energía, de alguna manera nuestro cuerpo y nuestro cerebro tiene que canalizar esa energía. ¿Y cómo lo hace? Afectando precisamente ciertas funciones que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la memoria, de tal manera que el estar horas y horas metido en estos dispositivos a largo plazo en algunas personas sí puede influir en su capacidad de concentración, en su capacidad de memoria, puede disminuir incluso su rendimiento. Incluso se ha acuñado un término, ¿no? La nomofobia, ¿no? Que es este miedo irracional a no estar con el celular. O sea, Ese ya no me lo tienen que sabía. dormir con su celular al lado, ¿no? Y Nomofobia. si no lo tienen, ¿verdad? Pues se sienten mal. Hay un Ok. estudio muy interesante que se hizo en Alemania, en la Universidad de Heidelberg. Se hizo con un número reducido de pacientes, menos de 50, y más o menos la mitad de ellos era gente que era verdaderamente adicta al celular. ¿Cuándo se considera que Y es una les persona hicieron, bueno, adicta? pues cuando afecta tus actividades de la vida diaria o cuando tú no tienes el celular y tienes ansiedad, irritabilidad. Ok. Bueno, pues esto de alguna manera puede estar indicando una dependencia ya al uso de dispositivos. ¿Y qué es lo que vieron? A través de estudios de resonancia magnética funcional, en donde no solo ven la forma de las diferentes estructuras que conforman el cerebro, sino su funcionamiento, algunas estructuras, como por ejemplo ciertas partes del lóbulo temporal o de una estructura que se llama la ínsula, tienen cierto grado de activación y esto es muy similar a lo que se observa, ¿sí? En pacientes con adicción a ciertas sustancias. Entonces quiere decir que el uso excesivo nos puede llevar a estos extremos, ¿no? Wow. ¿Y qué más te puedo decir? Por ejemplo, platicaba el otro día fuera del aire, ¿no? Ahí cerca del hospital donde laboramos, tremendo choque automovilístico, ¿no? El Me peligro. comentaba el oficial que el problema había sido, y que no es infrecuente, sobre todo ahorita que estamos de vacaciones y que mucha gente se va a diferentes destinos turísticos, están manejando y están utilizando los dispositivos celulares. Sí. Y definitivamente el uso de celulares cuando tú estás manejando, basta con distraerse unos pocos Microsegundos. segundos y hay estudios que hablan de que esto es muy similar a como quedarse dormido, ¿no? Bastan unos segundos de Claro. distracción para que la persona pueda tener un accidente como ese que pudimos observar o salirse de la carretera, es decir,
puede llegar a estos extremos, ¿no? Entonces, el mensaje sería, pues, hacer un uso racional, ¿verdad? Comedido de estos celulares y estos smartphones, que yo creo que tienen muchas cosas positivas que nos facilitan la vida y mejoran la comunicación. ¿Por qué? Porque sí produce cambios a largo plazo un uso desmedido de estos dispositivos. Y doctor, quisiera retomar un poquito la parte que usted nos comenta que libera el cortisol. Sí. Y muchas personas a la hora de dormir es cuando están en el celular y entonces te quita el sueño porque te pone en estado de alerta, como nos menciona. Es correcto, ¿no? El uso de diferentes, los celulares podrían ser uno de ellos, ¿verdad? El estímulo luminoso, el sonido, si es una persona que tiene insomnio y no deja de chatear a altas horas de la noche, pues definitivamente esto puede volverse una condición que pueda afectar la calidad de vida del sueño, ¿no? Pero estamos hablando de casos extremos, entonces claro. El mensaje sería ese, ¿no? O sea, los celulares son algo muy positivo cuando se usan de manera adecuada y estar conscientes de que el uso desmedido puede incluso poner en riesgo la vida de las personas, y no exagero. Hablando del tema de los accidentes automovilísticos, ¿cuánta gente ahorita no se está yendo a la costa? Y yo me preguntaría cuántos de esos están manejando y están usando su celular al mismo tiempo. Efectivamente. Entonces el mensaje sería en ese sentido, que no menosprecien, ¿verdad?, los efectos que pueda tener tanto a corto plazo como a largo plazo. Y ya no entramos en el terreno, pues, de los menores de edad, a ¿verdad? eso quería yo ir, y el doctor. uso de celulares desmedidos o de otro tipo de dispositivos, ¿verdad? Ese ya sería otro tema, pero definitivamente tenemos que cobrar conciencia, ¿no?, de los cambios que puede tener para nuestra salud física y mental, ¿no? Y para nuestro bienestar y nuestra seguridad, así que hay que poner mucha atención. Los celulares reportan las horas que estuviste en el uso de pantalla durante la semana. ¿Hay alguna? Bueno, es que depende, ¿verdad? Porque a veces en el uso de pantalla que estás trabajando. Bueno, yo creo que es algo que se tiene que estudiar, ¿verdad? Es un buen tema de investigación, pero no podemos generalizar, ¿no? Claro. Por ejemplo, este estudio que te comentaba, pues se hizo en una población muy reducida. Sería muy bueno hacerlo en estudios de población más amplios, y ¿no? ver cómo realmente... Y ver realmente cómo reacciona. Pero, por ejemplo, sería interesante saber, ¿verdad?, cuántos de estos accidentes de tránsito se relacionan, ¿no? Ahí tenemos un impacto directo, ¿no? Aquí, claro. ¿Sí? O Y las multas aquí el que único, se ponen. o las multas. Nos daría una idea de cuánta gente está utilizando el celular manejando. Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que es algo que pues tenemos que estar conscientes y hacer un uso adecuado, ¿no? La tecnología, pues, es parte del avance de la sociedad. Yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Efectivamente. En general es algo muy positivo que nos facilita la comunicación, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que el tema de la memoria, incluso ya no nos podemos ni siquiera aprender los números telefónicos, porque todo lo tenemos ahí, está tan fácil ya todo. Es correcto, hay artículos que hablan de que el cerebro puede volverse un poquito perezoso, ¿no? Perezoso. Ya no quieren sacar cuentas, ya no quieren... Creo que tenemos que volver un poquito a otras épocas. Ay, así es, doctor, muchas gracias. Como siempre, información muy interesante y útil para el auditorio que nos ve y nos escucha. Nos vemos el próximo. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos la próxima semana. Continuamos en CIPSE Noticias más temprano. Vamos contigo, Gretel.